veremos esto. Ya, ahora. Esto. Ahora sí. Presentar ahora toda pantalla. Hago esto, hago esto, minimizo lo otro y ya tengo. Ya, ahora sí, empezaremos, por favor. Ya hemos quedado todos los pormenores y bueno, pues en todo caso los lanzaremos al éxito. No hay ningún cambio, ¿no es verdad? Lo dejaremos así. Bueno, ya empezaremos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nuevamente tenemos que ver ahora de una forma más detallada en relación a lo que es el marco teórico. No se olviden que tenemos el marco teórico, marco referencial, el marco conceptual. No, estos tres elementos y se tienen el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado, coherente de conceptos y proposiciones. Sobre todo, bueno, sabemos que el marco referencial es el techo donde definitivamente nuevamente vamos a colocar este elemento. ¿Dónde está ahora? Ay, ¿dónde está? Aquí está. A ver. Dibujar. Oh. Bueno, hemos visto que el marco referencial, si tenemos un marco referencial acá, hemos dicho que es nuestro techo, ¿no es verdad? Es este techito. Y sobre este techo es que se desglosa este marco teórico, este marco conceptual, ¿no? Después vienen el marco histórico, el marco legal, el marco, hemos dicho el histórico, el legal, el teórico y el conceptual. Entonces se van desprendiendo nuevamente, hemos dicho, todos estos techos. ¿No? Para eso nos sirve el famoso marco referencial. Este es el techo que nosotros tenemos como tal. Vamos a volver nuevamente a repetir esto. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo estas diapositivas que me han parecido muy interesantes? Que en algún momento lo he dado en otro lado y nos ha ayudado como un buen documento. No, es lo siguiente, nos está diciendo donde nosotros tenemos que hacer el énfasis precisamente es en hacer el énfasis en el marco conceptual, ¿no? Y el marco teórico, ¿no? Porque nos dice que tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado, coherente de conceptos y de proposiciones que ustedes quieran abordar en el problema. No se olviden que siempre nuestro referente siempre va a ser nuestra formulación del problema, la formulación del problema, nuestros objetivos específicos, el objetivo general y el objetivo específico es el que nos va a ayudar precisamente para que nosotros podamos de alguna forma trabajar con aquello, ¿me entienden? Entonces, no sé qué está pasando con este punterito, ahí está. Ahí no quiere dar. Ya, entonces, a ver. Bueno, será con el resaltar ya por lo menos. Ay, no sé qué está pasando, pero está pasando algo. A ver, lo borraremos. A ver si yo lo borro esto. Listo, ahora sí, esto se activa. Ahora sí. Entonces, si yo tengo mi objetivo general y mis objetivos específicos, el objetivo específico precisamente es aquel que nos va a ayudar, nos va a mostrar precisamente el cómo, ¿me entienden? El cómo no se tiene que realizar precisamente ese sistema coordinado de conceptos y de proposiciones. Ayer cuando les mostraba precisamente esa tesis y para los que no han estado, ¿no? Y estaba comentando hace rato con Hirohito, no,
este doctor Campuzano, con 40 años de experiencia, toda una eminencia en el ámbito de la medicina, el fin había sido el hecho de que él lo que quería reflejar en la tesis era ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, ya no y dejar a un lado la ortodoxa de enseñanza y aprendizaje a partir de una memoria semántica que va mostrándolo a partir de sus libros. Por eso es que al final de la tesis coloca una diversidad de escáneres de libro, ¿me entienden? Pero había sido sus propios libros, que son 2 tomos, donde definitivamente el señor muestra una nueva forma de que sus estudiantes en el área de anatomía puedan entender mejor. Y esto queda en una segunda parte porque su pupilo, quien también ha defendido, que hace la segunda parte de la tesis en un atlas, que es mucho más artístico, un atlas donde el estudiante puede pintar y además colocar las partes, hablando si fuera así del cerebro, etcétera, ¿no? Pero tiene la misma particularidad del problema, ¿no? El segundo muestra esta situación de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, aprendizaje y enseñanza, pero se sigue en la tesis, en las 2 tesis veo que siguen girando con los conceptos de enseñanza y aprendizaje, situación que ellos lo pueden invertir a nivel epistemológico, tenían que haber mostrado la ruptura que ellos querían haber provocado, porque el hecho de el aporte como tal está precisamente en esos tomos que ambos han presentado, no ambos han presentado, porque ya es el producto del constructo de un conocimiento y donde se ha producido una ruptura entre una posición anti, por eso es que muestran las de los 70, muestran todos aquellos no saberes, como dijo en algún momento Lourdes, los 4 saberes, se rompe con todos esos saberes ortodoxos, incluyendo las de los 70 y demás, y se generan unos nuevos. Pero esa ruptura epistémica es la que ellos tendrían que haber demostrado. Esa ha sido la debilidad de las 2 tesis. Pero aún así, por el mismo hecho que se ha presentado, y además en el ámbito del sistema de la coordinación de conceptos, de proposiciones que se ve a lo largo de la tesis y en los libros publicados ya de ambos, se puede ver pues el gran aporte que estos 2 señores han tenido, médicos con mucha trayectoria. El doctor Solís es alguien que está dando clases en la UPEA, que he visto ese atlas de él en la UPEA, que había sido de él, que esa ha sido su tesis. No se olviden que esto no, ellos están defendiendo después de 4 años, porque este programa recién lo ha retomado, entonces por eso se ve esta situación. Pero les digo, habiendo escuchado las 2 defensas, me han parecido realmente apasionantes. Me hubiera gustado muchísimo que estén, porque el manejo no conceptual que ambos tienen es exquisito, ¿no? La forma como la defensa, la seguridad, el manejo de las diapositivas, la forma, ¿no? En el sentido de que como uniforme de oponente estaba ya antes, ellos han tratado de explicar precisamente esas debilidades y evidentemente ellos reconocen que han tenido esas debilidades. Si no hubieran tenido 100, pero igual han salido con máxima distinción, porque del 91 para adelante ya es distinción, o sea, es excelencia, ¿no? Entonces han salido con ese puntaje, me ha parecido muy bien, porque el doctor Campo Hermoso había tenido una trayectoria increíble. No pensé que era el doctor Campo Hermoso, pero había sido, y cuando ha mostrado los 2 tomos que cada tomo tiene más de 400 páginas, es alguien que ha escrito mucho y escribe demasiado, se nota por la tesis, ¿no? Y espero que ustedes, como les digo, sé que los estoy presionando mucho, que en 2 semanas logren el construir de su tesis, el marco teórico, lo suficiente como no les estoy pidiendo que hagan una tesis de personas que tienen más de 40 años, me tienen en experiencia, sino que ustedes tienen la experiencia, hay muchos que pueden hacerlo, pero tienen que lucirse con sus temas, es decir, enamórense de su tema en estas 2 semanas, vean el hilado, vean, incluso se les va a venir cosas a la mente que nunca se les había ocurrido, no, es decir, hace rato Daniel comentaba y decía, no, en algún momento yo les había dicho, no, 3 como máximo, como mínimo, y 4 como máximo en los objetivos. E incluso este doctor Campo Hermoso, solo con dos objetivos defiende su tesis. Claro, porque ya es el constructo de algo que ellos toda su vida lo ha hecho, ¿no? Entonces ha explicado, y creo que muchas veces
El documento es una cosa, pero el hecho de la explicación, de la defensa, de cómo lo presentan el tema, es donde realmente uno logra comprender y entender, ¿no?, a dónde quieren llegar. En el caso de ustedes, son personas muy jóvenes, son personas que pueden hacer esta situación mucho más clara, no mucho más clara, mucho más visual, mucho más académica, y en 2 semanas se puede, porque el hecho de que ustedes no han hecho ya el esqueleto, ya les abre ese marco para poder armar esto del sistema de coordinado, coherente de los conceptos, hacer una proposición que les va a permitir el abordaje del problema. Entonces, no es más que aquí el hecho de que ustedes en algún momento no empiecen a hacer esta situación como la que se les está pidiendo. Bueno, entonces pasemos a la otra diapositiva, que como le digo, es algo que me gustó muchísimo. Dice, ¿cómo elaborar un marco teórico? Muy interesante de este autor. Se trata, dice, de integrar al problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido, donde se incorporen los conocimientos previos relativos al mismo, ordenándolos de un modo tal que resulte útil a nuestra tarea. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que se trata sobre todo es de integrar la formulación del problema, el objetivo general y específico, pero incorporando ya conocimientos que ustedes lo tienen. Ninguno de ustedes, así les digo muy sinceramente, está haciendo un tema que no le guste, no está haciendo un tema que se le ha ocurrido ayer o que se le ha ocurrido en la noche. Es un tema que ustedes lo conocen, que lo saben, saben dónde van a conseguir la información, tienen esa información, tienen ese material bibliográfico que lo deben tener, ¿me entienden? Y que si no lo tienen, pues uno busca y va encontrando cosas que cuando uno realmente le pone gana, a veces hasta las cosas se te facilitan y vas encontrando en el camino todos los elementos necesarios. Por eso dice, no se va incorporando los conocimientos previos. Nadie está empezando de cero aquí. Ahora, ¿cuál es esta finalidad del marco teórico? Y no es para que, y esto, como les digo, las diapositivas que les he pasado son hechas por mi persona, incluso lo del estado del arte y demás, algo que no he construido. Pero esto es algo que yo lo uso porque es un material con el cual también a mí me enseñaron, entonces es algo que también les va a servir. La finalidad de un marco teórico, ¿cuál es? Es situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos. Por eso es que se los ha molestado en el constructo de su formulación del problema, porque es situar esa formulación del problema a lo largo de todo lo que es el marco. Por eso dice, no, permite orientar nuestra búsqueda, nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos que vamos a utilizar. Ya es como en la tesis de este doctor, ¿no?, cuando habla en el sentido de lo que se entiende, ¿no? En el sentido de lo que es, cuando habla sobre todo del marco teórico, cuando toma los diferentes autores, sobre todo para explicar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, toma a los autores más ortodoxos, ¿no?, y hace la contrastación con los otros ¿cómo se llama?, hace la contrastación con los otros autores. En relación de lo que él dice, ya algo me llamó muchísimo la atención. Los médicos nos hemos apropiado, él dijo en su defensa, nos hemos apropiado de la parte biológica del cerebro, nos hemos apropiado de sus partes, de la conformación y la estructura del cerebro como tal. Ustedes, los psicólogos, me han dicho, se han apropiado de la mente. ¿Ya? Entonces, dice, hay un divorcio, es cierto. Ahora, la psicología hace la neuropsicología. Entonces, sí puedo decir y hablar, los psicólogos cognitivos hablamos mucho de los procesos mentales superiores, pero en realidad no tenemos esa habilidad, es decir, no es la habilidad, ese saber, ese conocimiento académico del funcionamiento exacto de lo que es el mesencéfalo, el diencéfalo, el lóbulo frontal, etcétera, cómo estos procesos mentales se relacionan con esa parte biológica muy clara, etcétera, no la conocemos. Conocemos simplemente los procesos mentales superiores, etcétera, pero él explicaba en esa forma. Entonces, él da en su marco teórico una explicación de estos conceptos que él ha utilizado. Entonces, al final lo que él dice es,
es posible, dice, que yo en la tesis, dice, y él se le ocurre, ¿no? Cuando dice, no debe haber eso, entonces dice, debe haber el entendimiento entre la parte mental y la parte del cerebro. Y ahí es donde yo la menciono, y ustedes han debido leer, los que están tomando la teoría del pensamiento complejo, cuando Moran habla de mente, como mente, cerebro, mente y aula, aula, mente y cerebro, ¿me entienden? O sea, hace una fusión, y hace una fusión de estos tres elementos. Se habla mucho de la mente, del aula, mente, aula, sí, mente, aula, cerebro, si mal no recuerdo, pero hace esa fusión de esos tres elementos. Morán va a tratar de enlazar esa parte, ese divorcio que existe ya entre esos tipos de conocimiento que nosotros deberíamos tenerlo. Entonces, ese problema que él menciona, no, en el momento que si yo tengo un divorcio con lo que es mente, etcétera, toma a Piaget por los esquemas mentales que él hace su constructo. Entonces, al hacer este constructo, incluso no es posible que ellos lo hayan entendido, como yo he visto en su defensa, toman esas estructuras de teorías para hacer explicar, ¿no?, que en realidad lo que ellos buscan es un nuevo constructo de conocimientos que estos señores lo han mostrado. Es decir, ellos no entienden mucho lo que se entiende entre lo que es el constructivismo como tal. Ellos lo han visto como el constructo de conocimiento. Esa parte ya la entendí cuando Lourdes me decía que Piaget no es, Vygotsky no es constructivista. No, ellos estaban, por eso les digo, ¿no? El dominio de la epistemología es muy interesante, porque ellos lo que estaban construyendo es algo, ¿no?, para poder explicar esta parte de la memoria semántica. O sea, es muy largo de explicar, les digo, porque el hecho de haber visto hoy día el material que ellos han mostrado, la forma de la explicación, o sea, realmente se entiende a lo que ellos querían llegar, aunque en su momento, en el documento, no se entiende, ¿me entienden? Pero bueno, se pasa eso por la defensa que ellos han tenido, ¿no? La defensa que se han defendido como tigres, y eso es lo válido en todo esto, ¿no? El tratar de explicar un documento que muchas veces no se puede abstraer lo que tú realmente quieras colocar. Entonces, por eso es que yo les estoy mostrando este tipo de problemas que hay y que hasta los más grandes eruditos, los más grandes a veces tienen la idea y no saben cómo plasmar en el papel, ¿no? Ese es un elemento. Y el elemento que en el momento que Sonia y el mismo Daniel, etcétera, y no me acuerdo qué otro colega más, y el compañero de ustedes dice, necesitamos un poco de tiempo, es cierto, 2 semanas, puede ser que sea poco, pero ya es un intento, ya es el hecho de que yo quiero hacerlo. Es posible que muchos no logren terminarlo y que pongan hasta donde puedan. Y de ahí ustedes se les va a decir que eso lo aumenten o que ustedes mismos se den cuenta que se quedaron a la mitad, pero que demonios, he intentado por hacerlo, pues no les estoy diciendo que no, en lo sucesivo muchos no duerman siquiera pensando en el marco teórico. Evidentemente va a suceder el que quiere hacerlo, no va a dormir, porque se va a meter a la computadora hasta que sus ojos se le caigan. Otros que por motivos familiares y demás, entiendo que puede presenten hasta donde lleguen del marco teórico, ¿me entienden? Pero preséntenlo, hagan el intento. ¿Me entienden? Les estoy abriendo esa puerta porque tampoco soy un monstruo como para agarrar y tampoco llegar al extremo de que se traumen conmigo, ¿me entienden? Lo que estoy tratando en la mejor forma es de un poquito empujarlos. A veces necesitamos ese empuje. A veces es bueno que alguien nos diga, oiga, ¿cuándo crees que va a terminar su doctorado? Terminaré yo el doctorado, pero terminaré al mismo tiempo que yo termine también mi investigación. Donde van a tener donde divertirse es y van a tardar ahí es precisamente en el trabajo de campo. El trabajo teórico lo tendrán, pero el trabajo de campo es donde les va a tomar más tiempo. Pero eso es muy fácil si ustedes realmente ponen alma, corazón y vida. ¿Me entienden? Pero por lo menos esta parte lo tenemos que avanzar. La finalidad del marco teórico siempre es situar nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos
pero que permita orientar nuestra búsqueda y que nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que van a ser utilizados. Por eso les digo, un buen constructo de formulación del problema y de objetivos muy claros, bien delimitados, pero que sean delimitados, no que yo le ponga unos 7 u 8 como para que en el año del perdón, voy a nuevamente utilizar eso, ni el año del Willu yo termine, ¿me entienden? O sea, ya como hay dos, o sea, les digo, de esta versión de este doctorado que fue la segunda versión de este doctorado donde están defendiendo, hay dos que han muerto con el COVID, que yo he leído sus tesis. Yo he preguntado, le digo, ¿y este señor Andrés dónde está? Ha muerto, me acaban de decir. Y el otro ha muerto. Entonces, bueno, pues no, espero que nadie llegue a eso, ¿me entienden? En la vida uno nunca sabe qué cosa pueda pasar. Por eso es necesario siempre no tratar de prever todos estos acontecimientos con lo que va a estar pasando en el mundo, ¿no? Que antes no lo teníamos, pero ahora lo tenemos. ¿Qué pasa con Ezequiel Anderek? Es uno de los autores que ha escrito mucho en referencias y sobre todo en el ámbito social y educativo, ¿no? Si se puede decir, es un autor que se lo utiliza mucho en el ámbito de lo social y en el ámbito educacional, ¿no? Se habla mucho en la educación social, en pocas palabras, es lo que él va a hablar en la parte de investigación, etcétera, ¿no? Es un autor muy reconocido en ese punto. Este señor nos dice que en el marco teórico referencial, que como vemos nuevamente el referencial, que es el techo, se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, las categorías y conceptos. Está hablando del marco conceptual, está hablando del marco teórico, está hablando de los otros marcos históricos, legales y demás que están debajo de ese techo, que ha de servir, dice, de referencias para ordenar la masa de los hechos concernientes a un problema o problemas que son motivos de estudio y de investigación. No se olviden que tengo un techo y ese techo es donde están todos los otros marcos, pero además no solamente es eso, Anderek nos está diciendo lo que sirve, o sea, nos van a servir de referencia siempre para poder hablar y aclarar en relación al problema y etcétera, ¿no? Ahora, lo que nos está diciendo es lo siguiente, voy a ocultar esta parte para que se vean todo. No, lo que nos está diciendo, tenemos aquí el marco teórico. ¿Qué pasa con el marco teórico? El marco teórico nos dice, es el fundamento de la investigación. Es lo que les decía, ¿no? Fundamenta a la formulación del problema, fundamenta el objetivo y fundamenta los objetivos específicos. Es ahí donde ustedes que tienen que fundamentar por qué, ¿no? O sea, a dónde, o sea, cómo están haciendo el constructo de ese conocimiento. Está integrado, dice, por un conjunto de conocimientos. Ahora, este conjunto de conocimientos, que dice que es elaborada por el investigador, pero a fin de apoyar el estudio que se propone realizar. Es lo que ustedes van a hacer, van a elaborar, es un conjunto de esos conocimientos, ese constructo que van a hacer, que va a elaborar el investigador. Además, se va a apoyar en el estudio que se propone realizar, por un lado. También tenemos que ver el otro brazo, es el fundamento de la investigación. Dice que estos conocimientos no solo son aquellos que el investigador considera certeros, ¿ya?, sino que también puede incluir aquellos que considera probablemente certeros, ¿ya? Ahora, de la certeza yo lo puedo tener muy claro hasta el momento en que yo pueda definitivamente hacer la investigación de campo. ¿Ya? Por eso dice, no puedo colocar elementos o conceptos o definiciones o hacer el mismo constructo de mi aporte, pero no son certeros. Como les digo, en el ámbito de científico no hay verdades absolutas, les vuelvo a decir, no hay nada que en este momento puede dejar o no dejar. Ahora, por ejemplo, lo que yo he visto entre ayer y hoy día, hay tesis, por ejemplo, este señor que ha presentado la radio online. Claro, en esa época, de hace 4 años atrás, no tenías la relevancia de la radio online. Hoy día sí tiene por el asunto de la pandemia. Hoy día ese tema se ha reactualizado. Se ha reactualizado por las circunstancias.
Hay otro que toma todo lo que son el ámbito de las TICs. Y claro, vuelve nuevamente a retomar. En ese momento estaba muy trillado, qué sé yo, era un momento en que sí nos servía las redes sociales, etcétera, pero no como ahora nos sirve y no como ahora han aparecido. En el momento dado, por ejemplo, se hablaba mucho de, no me acuerdo, antes del Zoom había otra forma, no me acuerdo cuál es esa forma también que uno tenía de comunicarse con, así como el Google Meet y demás, no me acuerdo. Era parecido al Zoom, no me acuerdo humanamente, pero o sea, era lo más raro, ¿no? Comunicarse por esa vía, por decir. Hoy día ya El no. Skype, doctora, el Skype. El Skype. Ay, todo el mundo decía el Skype, no, pero ahora ya el Skype quedó atrás. Y el Skype quedó atrás, ahora ya tenemos el Google Meet, tenemos el Zoom, tenemos el Team. Es decir, tenemos otro tipo de otras variedades, ¿no? Ahora el Facebook también uno se puede conectar, también uno puede conectar los celulares. Antes los celulares no tenían la suficiente modernidad como para, son como mini computadoras hoy día los celulares, donde tienes todo. Aquí te llega tu correo electrónico, a veces cuando estás en la calle y necesitas pasarle a alguien algo, te acuerdas que sí está grabado en tu drive, le puedes pasar, es decir, es como llevar tu mini computadora en tu celular. Entonces, todos estos sistemas tecnológicos han tomado un giro, ¿me entienden? Ahí sí se puede decir que ha habido un giro enorme, ¿no? Dentro de todo aquello. Ahora, por eso nos dicen, no, nada es certero en esta vida. En ese momento era novedoso, ahora ha vuelto nuevamente a retomarse y ahora es mucho más certero por la situación que estamos pasando. Esto último ocurre, dice, cuando el problema que se investiga es completamente novedoso, ¿ve? No es certero cuando es totalmente novedoso. Posiblemente yo vea alguna otra forma, etcétera. Por ejemplo, aparece esta tesis de mi tutoriada que es la mejor forma de aprender con sistemas tecnológicos y que te traducen igual que el inglés, no del español a la aymara. ¿Cómo puedo hacer que los estudiantes ya no prefieran otras lenguas no extranjeras, sino que de alguna forma vuelvan nuevamente a retomar y además se pueda motivar al estudiante a retomar las lenguas nativas como será la aymara? Y esta chica construye un software donde definitivamente se muestra esa situación, donde muestra qué elementos y materiales, etcétera, se puede utilizar, la música, la danza, etcétera, traducido del español a la aymara. Entonces, eso es novedoso, sí, porque solamente se ha visto con el inglés, es decir, con las lenguas internacionales comúnmente conocidas, pero nadie se atrevió a hacer con el aymara. Entonces, lo que digamos le da una certeza y le da un elemento novedoso. Ya, eso es lo que estamos fundamentando aquí. O sea, el marco teórico, sustento teórico, fundamento teórico, llamado también así, no, nos muestra eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, no hay por dónde perderse ahí. No, ustedes tienen que definitivamente mostrar esa situación. Ya, ahora, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Tenemos que es el marco teórico. El marco en el caso de que la investigación pueda fundamentarse con una teoría vigente. El marco teórico siempre tiene que ser algo donde se fundamente, pero con teorías vigentes. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los que están defendiendo hoy día, yo no he visto que ninguno no haya, no sé, se le haya quitado la vigencia o la actualización de los temas. Se ha hablado mucho de la educación inclusiva, se ha hablado mucho de la educación alternativa, pero sobre todo de la inclusión de los discapacitados. Ha habido una tesis con eso, evidentemente que no le ha quitado, de hace 4 años, no le ha quitado vigencia, más bien. Lo que yo he notado de estos señores es que en estos 4 años no han perdido el tiempo. Lo que han hecho ya es crear, construir sus materiales. Lo tenemos al doctor Campomoso con 2 tomos de cada uno de 400 hojas, donde esa tesis ya está plasmada ahí. Tenemos a este señor que es la segunda parte de esa tesis, que es su pupilo, con un atlas de anatomía a colores y etcétera, hermoso.
tenemos a una señora que ahorita está encargada en el Ministerio de Educación Alternativa, donde presenta su tesis con instrumentos específicamente de educación especial, pero que ya lo han metido en el ministerio y ya está ahí como 3 o 4 tomos lo mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta gente? Que no se han quedado ahí. Esos son los temas doctorales, ¿me entienden? Ustedes tienen que buscar algo donde no se quede, y creo que uno de los elementos de la UPEA es que ustedes lo publiquen. Creo que tiene que ser buscar en un tiraje de 50 ejemplares, no, pero publicado en un libro. Eso es lo que creo que les piden a ustedes al finalizar. Bueno, ustedes tienen que hacerlo, o sea, ya tienen que ir programándose para tal situación. Por un lado. Por el otro lado, tenemos el marco teórico. Seguimos con el marco teórico y voy a seguir, como les he dicho, ya tengo que terminar esta parte teórica. Tenemos dice el marco teórico tiene que ser algo completamente nuevo, pero que soporte el estudio. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando digo completamente nuevo y que soporte el estudio, es decir, es un marco teórico, lo que yo lo estoy construyendo, gracias a quién, a mi objeto definido de estudio. Tengo que ver también el hecho de que tengo que ya ver cómo voy a hacer el constructo de mi aporte teórico conceptual, ¿me entienden? O sea, tengo yo que ya ir viendo y el práctico, ¿no? El aporte teórico o conceptual, el práctico, etcétera, ¿no? Lo que les he mandado, ayer les he mandado, ¿no? Cómo lo han elaborado, etcétera, este doctor dice, dice, completamente nuevo, pero si el problema que se investiga, no, es entonces, dice, pero si es que el problema se investiga, es viéndose obligado a modelar una construcción teórica. O sea, tengo que modelar un constructo teórico. Entonces, lógicamente, no habrá una teoría vigente en este caso. El investigador, dice, podrá valerse, dice, de cuenta a una teoría que pueda sustentar el problema de la investigación. Ahora, ¿quién respalda el estudio? Dice, ¿cuál es el soporte? Ahora, aquí tenemos 4 preguntas muy interesantes. El marco teórico tiene que ser completamente nuevo, tiene que tener un soporte, además tiene que tener un respaldo y además tiene que valerse por cuenta propia esta teoría. Ahora, si es completamente nuevo, mi respaldo yo lo tengo que modelar en un constructo de fundamentos de autores sobre los cuales yo me tengo que respaldar. Supongamos que la tesis de este doctor Campo Hermoso se ha apoyado en autores ortodoxos del conductismo y en autores no como el Piaget, en este señor que es Vygotsky, etcétera, se apoya en estos otros. ¿Por qué? Porque lo que van a mostrar en realidad es la forma del cambio y de la evolución que tiene el nivel de la inteligencia, no, pero en el momento que se basan en los procesos mentales superiores, ¿no? Ahí hablan también de este señor Luria que hace una fusión entre lo neuropsicológico, ya que en algún momento ellos, no está en la tesis, pero hoy día lo han mencionado en la defensa, ¿ya? Para eso son los informes de oposición, les cuento, porque generalmente el informe de oposición le da al estudiante antes de la defensa y sabe a qué cosa tenerse, sabe a dónde y cómo va a tener que defenderse, y lo que le pueden, lo que se ha puesto en entretela de dicho lo tiene que explicar en la defensa. Eso es lo que pasa. En la OPEA no se hace eso, creo que no hay un informe del oponente, o sea, no hay un oponente, en pocas palabras, hay 3 tribunales, pero son 3 tribunales y punto, pero no hay un oponente, el oponente es el Grinch, no, el oponente es el que te busca 3 pies al gato. El oponente es el momento de tu defensa que te va a poner pelos por aquí y por allá y tú tienes que defenderte como tigre. Ese es el. ¿Saben que las defensas de ese tipo a mí me emocionan? Yo vivo adrenalina pura ahí porque veo como el postulante, si tiene, ¿no? Las agallas y es un tigre para defenderse. Entonces eso merece puntaje. Sí, es emocionante. Eso tienen ustedes que crear.
Y de alguna manera lo van a lograr siempre y cuando vayan practicando en todas las presentaciones que ustedes tengan de sus trabajos. Siempre defiéndanse. Por eso dice que es fundamental respaldar, moldear con los conceptos que ustedes vean y además que se apropie, pero que en un determinado momento siempre pongan y coloquen las fuentes, ¿no? Siempre coloquen las fuentes, los autores y demás. Entonces, lógicamente dice, no habrá una teoría vigente, ¿no? O en este caso el investigador dice, no valerse de una cuenta, valerse de una, que cuente una teoría que pueda definitivamente sustentar el problema de investigación. O sea, tiene que tener una teoría que pueda valerse. O sea, uno dice, tendrá o no tendrá vigencia. Tiene vigencia en tanto y en cuanto esté en el contexto, en el tiempo, pueda sustentar al problema de investigación. Es vigente en tanto tú puedas sustentar a este. ¿Qué hubiera pasado en el caso no me acuerdo qué tesis, no, todas tenían mucha vigencia? ¿Por qué? Porque unos han hecho en tecnologías, otros han hecho en educación alternativa, otros han hecho como el doctor Campomoso en esta parte de la educación en el sentido de la memoria semántica, el otro Mosuatas, y lo arreglan porque definitivamente ya lo ha publicado, ya está ahí y ellos no podían perder el tiempo y se justifica eso precisamente porque generalmente como tesis ellos no lo han publicado, pero lo han publicado el elemento que han construido a través de la tesis, que es muy diferente. Ya, ahora, tiene vigencia, dicen tanto, y en cuanto responda al momento histórico, social, cultural y económico que se atraviesa el país. Supongamos que es un tema que incluso eso ha pasado, yo no me acuerdo, no les voy a decir por ética a la institución, pero me dicen, no le cuento que esas leyes ya las han complementado, ya mi tema no sirve, me dijo, estaba totalmente destrozada la persona esta, me dice, ya no tiene sentido porque ya lo tiene. Luego en el área de medicina me dice, los protocolos que yo había armado ya lo han hecho. Es más, el ministerio ya ha presentado esos protocolos. Tampoco ya sirve. Entonces, hay temas, qué sé yo, que a veces si uno no se da prisa, ¿no?, en construirlos, ya no tienen sentido porque puede ser que haya otro que ya lo ha visto y ya lo ha presentado, y no precisamente en tesis, sino que el problema es en un determinado lugar hay otro que lo ha visto y ha puesto la solución, y tú te quedaste sin tema. ¿Entienden? Entonces, hay situaciones que ustedes, como les digo, el marco teórico lo ve. Es el fundamento, el sustento que da a quién, al problema. Y ese problema tiene tiempo, espacio, ¿me entienden? Un tiempo y en lo espacio y el contexto en el cual se desenvuelve y se desarrolla. El marco teórico, sigamos con el mismo. Es posible que el marco teórico esté constituido por una combinatoria de teorías y ello dependerá de la necesidad de fundamentar el problema, del estudio que se propone investigar. O sea, es fundamental el problema, lo que ustedes todo el tiempo en el marco teórico, ya sea el legal, ya sea cualquiera que fuera del marco referencial que está ahí abajo de ese techito, nosotros, lo que se está tratando es siempre de fundamentar. Estructuralmente hablando del marco teórico, es una expresión metafórica que se ha traído al mundo físico y la experiencia común y corriente del lenguaje del investigador. Claro, es una expresión metafórica en realidad, porque la forma como yo estoy dando a entender y a conocer mi tema. O sea, esa es la idea del uso de la metáfora que escriban, de la necesidad de aludir al hecho de que el problema y el tema de toda investigación tiene un sustento en una teoría determinada. O sea, es una teoría determinada. Toda investigación tiene un sustento, una teoría determinada. Pero que esto se habla de una forma metafórica, sí, hay expresiones metafóricas, estructuralmente hablando en un marco teórico. Pero va a depender mucho, como les digo, de la forma, de la idea, del fundamento, del tema, de la formación académica, incluso que ustedes tengan en referencia, ¿no?, a los temas. Tenemos
aspectos que comprenden el marco teórico. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que contienen mi marco teórico? Antecedentes de la investigación. Sí, estos antecedentes de la investigación, por lo general, esto está dentro de lo que es el estado del arte. Ustedes tienen un estado del arte en su estructura, esto lo van a colocar ahí. Pero sí, lo que tiene un marco teórico son bases teóricas, marco conceptual o definición de términos básicos, tiene la hipótesis y la variable. No se olviden siempre que si hay hipótesis y hay variables, eso se tiene que fundamentar dentro del marco teórico conceptual, que puede ser que esto responda por decirles que esté esto situado dentro de lo que es un marco histórico. Posiblemente yo estoy haciendo una investigación de características descriptivas y que es una recopilación de documentos históricos, entonces por lo tanto mi hipótesis va a estar ahí, porque lo que yo voy a tratar es de encontrar dentro de esa recopilación documental un elemento o los hechos acaecidos en un momento histórico, ¿no? Donde mi hipótesis me está diciendo, o si es que esta no funciona como hipótesis y funciona como una idea científica de entender, voy a estar respondiendo y voy a estar demostrando precisamente esto. ¿No? Las variables que puedo mostrarlas, y bien sí como causa y efecto, ¿no? Las tengo que buscar también dentro de este marco, ¿no? Histórico, lo que yo quiero ver y mostrar. ¿Ya? Ahora, esto está dentro del marco teórico, no es que no, los que tengan hipótesis y variables van a tener que ver en cuál va a estar, ¿no? Si va a estar en el conceptual, va a estar en el teórico, en el histórico, en el legal, en el contextual, etcétera, va a depender mucho de lo que ustedes ya, ¿no? Del tema, como les digo. ¿Por qué la necesidad de elaborar un marco teórico? ¿Cuándo se hace una tesis? Elaborar el marco teórico es obligatorio, no nos queda más remedio. Permite una comprensión más amplia del problema, es cierto. Permite integrar los conocimientos teóricos, es cierto, o sea, me permite. El problema se entiende al describir la realidad problemática, sí, porque lo que yo estoy haciendo es desglosar mi problema y mis objetivos ahí. Lo empiezo a desglosar. En la referencia del contexto, sí, porque lo que nos dice que ello mayor, es referencia del contexto es mayor del problema de la investigación, ¿no? Ahí va. Cuando digo con el marco teórico del investigador, respalda su investigación. Ahora, esta es para mí una de las cosas más interesantes de todas estas diapositivas que estamos viendo como tal. Lo que nos dice es, con el marco teórico del investigador respalda la investigación, sí. Ahora, a mí me tenido un caso, eso ha sido en el posgrado, bueno, tampoco. La política no les diré, pero es un posgrado que les estoy hablando desde unos. Este colega incluso está ya dando clases, ya tiene doctorado, pero le ha costado creces. Les estoy hablando más o menos de hace unos 5 años atrás, debe ser, sí, exactamente, cuando yo soy su tutora, y me hizo meter la pata, por eso es que ahora tengo el programa antiplagio. Y me acusan de plagio, me dice, ¿cómo puede ser? Si me he puesto aquí las páginas, he puesto todo esto, no puede ser que me digan que he hecho plagio. Y claro, ¿no? En el informe decía, ha hecho plagio, incluso hasta dice, no le ha cambiado un solo párrafo siquiera. Y yo digo, no, pero ahí está, pues digo, el autor está colocando ahí de dónde sacó, por qué dicen que es plagio, si está mencionándolo, no entiendo. Yo he ido a hacer el escándalo en la institución, o sea, como toda mamá gallina he ido, pues, ¿no? Y les he dicho sus ambas canote y su perro muerto. Cuando me ha dicho, doctora, a ver, venga, siéntese, yo le voy a demostrar por qué su tutoreado está así. Dígame por qué tutoreado, ¿no? A ver. Porque sencillamente lo que él hizo es, copió pues todo, o sea, lo copió tal cual, o sea, no ha omitido siquiera, lo que ha hecho es debe haber hecho un escáner, ¿no? De las dos hojas, y lo que ha hecho es poner, sí, evidentemente, de dónde ha sacado, y él ha dicho, pero él lo que debería haber hecho es leer, hacer una lectura de esas dos páginas, haber hecho una interpretación de la misma y haber citado
con lujo de detalle el autor y demás, y no haberse apropiado. Evidentemente nombró a los autores que estaban dentro de la hoja. No ha nombrado de dónde ha sacado las hojas. ¿Me entienden? A lo que ahora estoy dejando de entender, ¿no? Cuando ustedes hagan eso, no, pues, no tengo que nombrar el autor, el título, etcétera, de dónde he sacado estas dos hojas. Este señor lo que ha hecho es plagio. Y claro, yo no entendía, ¿me entiendes? Pero si le ha puesto, ahí está el nombre, por Dios, ahí está el autor, está entre comillas, está aquí entre paréntesis, ¿por qué dice que es plagio? No entiendo. No, doctora, estas dos hojas le pertenecen a esta tesis donde este señor ha plagiado. Ah, más claro agua, ¿no? Esas cosas no vayan a cometer ustedes en los marcos teóricos. Generalmente ahora, ¿qué es lo que se hace? Se lo somete al programa de plagio. Por eso se les pide en CD, o sea, en digital, se lo mete al programa y el programa de forma automática lo revisa. Ya lo revisa. Y ahí te dice, pues, ¿no? Que es plagio. Y lamentablemente, la anterior vez, cuando hubo una defensa de ustedes, ha habido un compañero suyo que lamentablemente ha hecho eso. Y uno de nuestros tribunales, al igual que yo, tiene el programa, pues. Entonces, es feo también cuando le digan usted plagió, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que cuidar mucho. Por favor, les estoy recomendando todo, así sea una simple imagen, así, por más burda que fuera esa imagen, ustedes deben colocar la fuente, de dónde, cómo, base, razón, fundamento, lo sacaron, se basaron, etcétera. Ya, eso es por ustedes mismos, ¿no? Dice, cuando el marco teórico el investigador respalda su investigación, permite hablar cognitivamente la delimitación del problema al relacionarlo con un contexto mayor. A nivel cognitivo, ¿qué significa? O sea, ya he hecho una delimitación del problema, no hay por dónde perderse, pero al mismo tiempo lo he relacionado con el contexto mayor. ¿Cuál será el contexto mayor? He hecho una relación, ¿no? El contexto mayor para mí es mi formulación del problema, no hay por dónde perderse. Entonces, ahí lo que yo he hecho es a delimitarlo, pero haber hecho el contexto mayor no solamente es la delimitación del problema, sino es mi objeto claro y definido de estudio. Si el objeto está claro, el contexto mayor siempre va a ser el objeto, porque el objeto es algo que está en todo, desde el título. Ya desde el título está tu objeto ahí. Por eso no es cuestión de colocar tampoco un título porque nos ocurrió, ni tampoco que me coloquen títulos que tengan más de 30 palabras y publique media página. Crea la condición de delimitación del problema. O sea, el problema se delimita en el marco conceptual, etcétera, ¿no? Se va delimitando. Ahora, tenemos la función del marco teórico. ¿Cuál es su función? Su función es establecer el límite de la investigación. Sí, pero al mismo tiempo también, ¿qué es lo que nos está diciendo? Permite plantear soluciones al problema de investigación, condensa los conocimientos, sirve de sustentos a la labor de la investigación. Es decir, todos estos elementos se ven dentro de todo aquello, ¿me entienden? O sea, ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos más? Ese sustento del marco teórico, ¿no? En realidad, cuando ustedes van haciendo sus coloquios, van haciendo sus defensas, esto se va puliendo, ¿ya? No recuerdo dónde ahí. Además de que en el perfil se supone que ya el esqueleto ha sido probado, pero algunos han salido todavía con observaciones que eso tiene que subsanarlas. Pero cuando hay la revisión, pocos son los que creen realmente lo que son los marcos teóricos. Solo aquel que realmente es metodólogo, como les digo, el que realmente ve si hay esa relación, si está bien fundamentado, lo va a leer. Y siempre, ¿no? Los oponentes es lo que hacemos, pues. Nuestro trabajo es precisamente, no es de bromarlos, pero es, no, definitivamente es ver que si realmente lo han hecho o no lo han hecho.
Ya, ahora, ¿qué va a pasar? El gran Sampieri, no siempre tiene que ser el gran Sampieri, hay otros autores también, no hay otros. Pero este señor Sampieri, como lo ama, ¿qué es lo que él dice? Roberto Hernández Sampieri y otros, no estoy hablando solo de él, destacan las siguientes funciones que cumple el marco teórico dentro de una investigación. Ahora, ¿qué es lo que cumple? ¿Qué funciones son las que cumple? Uno, prevenir errores, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, es cierto. Cuando digo prevenir errores, tengo que ser muy exacto en los conceptos, ¿me entienden? Muy claros en los conceptos en la parte teórica, la parte conceptual, legal, histórico, etcétera. Y tengo que prevenir los errores de no salirme fuera del mismo. Porque si me salgo fuera del mismo y no sé cómo explicarlo, ¿no? En todo caso uno dice, ¿y para qué ha puesto esto? Está de más. Entonces te conflictúas más. Orienta sobre cómo habrá de realizar el estudio. Claro, uno como ya se da cuenta hacia dónde vas, ¿no? Y además de cómo vas a tratar esto de demostrarlo, porque se va mostrando eso a lo largo del constructo, ¿no? Se amplía el horizonte del estudio, se amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones. O sea, cuando yo tengo muy claros ciertos elementos, se evita precisamente las desviaciones, ya tengo un horizonte, en pocas palabras bien claro. Conduce al establecimiento de la hipótesis. Cuando conduzco al establecimiento de la hipótesis, no, es decir, lo que les decía hace rato, ¿no? La hipótesis puede ser muy bien explicada y si esta no está como hipótesis, puede ser explicada como la idea científica a defender, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. ¿Qué pasa con la elaboración del marco teórico? La elaboración del marco teórico comprende dos etapas. Ahí está la elaboración. Revisión de la literatura existente, adopción de una teoría. Cuando digo la revisión de la literatura existente, que eso es lo que ustedes van a hacer, consiste en destacar, obtener, consultar la bibliografía de materiales útiles para los propósitos de estudio. Cada uno de ustedes ya lo tiene. Y la verdad es que como es un doctorado multidisciplinario, no todos van a hacer en lo mismo. O sea, no es un doctorado donde todos van a ser en el área de la educación, ni todos van a ser en el área, por decirles, agropecuaria, no todos van a ser en una determinada área, ¿me entienden? O sea, hay como el otro día he visto, ¿no? Por ejemplo, Sonia con su micro diseño curricular, lo tenemos, no me acuerdo cuál es el nombre del otro compañero con su crianza de cuy, Lourdes está hablando sobre no me acuerdo, está en el área de la educación, pero no me acuerdo exactamente cuál es su tema, creo que está mostrando también las nuevas formas didácticas, ¿no? Y pedagógicas de enseñanza en el posgrado, creo, de la UPEA, creo que va por ahí su tema. No, como les digo, hay una de las cosas que yo presumo mucho es de mi memoria, yo me trato de acordarme, pese a todo lo que leo, me acuerdo, ¿no? de los temas, y me voy acordando, les diré, ¿no? Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Cuando digo adopción de una teoría o desarrollo, ¿no? O desarrollo de una perspectiva teórica, en este aspecto nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Que existe una teoría completamente desarrollada, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Adopción de una teoría, yo me puedo, en pocas palabras, apropiar de una, pero una que exista, pero que no esté muy bien desarrollada, pero que ese va a ser mi trabajo, ¿me entiendes? Desarrollarla de acuerdo a mi tema. O que hay varias, ¿me entiendes? Pero que una de ellas es la que me ayuda, que va a ser mi base ya teórica para que yo incluso pueda construir sobre ella otra.
que solamente existen guías aún no estudiadas de ideas vagamente. O sea, puede ser que existan teorías, pero que no expliquen muy claramente lo que yo necesito, pero que mi investigación va a aclarar esto. E incluso cuando ustedes redacten pueden decir que se están basando precisamente en este elemento que si bien han encontrado, pero que no está dando a conocer y fundamenta precisamente el elemento problema que ustedes tienen, es cuando ustedes se están apoyando en este autor y en otros, puede ser otros dos autores más, donde están haciendo su propio consulto de aporte teórico, ¿no? Ahí es donde ustedes tienen que surgir como quien dice, surge la habilidad de usted. ¿Qué antecedentes existen? El marco teórico responde a la pregunta, ¿qué antecedentes existen? Tiene como objeto dar a la investigación un sistema coordinado, coherente, conceptos, proposiciones, postulados. Todos estos antecedentes, los antecedentes, ya lo han visto en el estado del arte, ¿no? Porque era precisamente estos antecedentes. No se olviden que en su estructura están los antecedentes. Estos antecedentes es con los que de ahí incluso ya ustedes han buscado material bibliográfico, no es que van a empezar de cero, o no es que saben por dónde no van a empezar, o van a empezar, lo tienen. Que dice que permita dice, obtener la visión completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene acerca del tema. Ya en los antecedentes me está dando una visión completa del sistema teórico, o sea, me da, o sea, ya sé por lo menos puedo visualizar en mi mente hacia dónde quiero ir. Utilicen mente semántica, ya que hoy día he oído tanto de eso. Es decir, tienen que hacer una estructura de esquema mental hacia dónde va a ir su tesis. Todo estudio anterior que ha ofrecido algún aporte relacionado tanto en el tema como en el problema de la investigación, todo escrito que aparezca en la forma de tesis, revista, artículos científicos e informes. Los antecedentes son importantes porque permite crear criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar la investigación. Todo esto está dentro de lo que es el estado del arte. Es una síntesis conceptual de los logros en una área determinada del saber del cual pertenece el problema y el tema estudiado. O sea, todo esto ha tenido que haber hecho, ¿se acuerdan que les he pasado las diapositivas donde está el estado del arte con el contexto, etcétera? No, todos esos elementos tienen que cumplir su estado del arte. Les he dado la estructura del estado del arte con esas diapositivas y luego les he mostrado de una forma muy sintética no todos los marcos teóricos. Aquí lo que estoy haciendo es ampliarlo, pero esta parte como tal quiero que lo entiendan que es el estado del arte como tal. Por otro lado, sigamos con el famoso estado del arte. Los antecedentes son importantes porque puede permitir reenfocar el problema que estudió. Es posible que un investigador proponga un asunto que ya se investigó, que no se debe caer en repeticiones de descubrimientos. Eso lo tiene que tener muy claro en el estado del arte. La revisión y la exposición de los antecedentes no solo es una tarea científica, es también un mandato ético sobre el cual ustedes tienen que hacerlo, ¿entienden? Es algo con lo que uno no definitivamente va construyendo y va haciendo este elemento. Por otro lado, tenemos los antecedentes de estudio. Los antecedentes del estudio es todo el estudio anterior que han ofrecido algún aporte. O sea, esto viene a ser como les digo, el estado del arte llamado también de los antecedentes. Los antecedentes del estudio es todo estudio anterior que han ofrecido algún aporte. Eso, relacionándolo tanto el problema como en el tema de investigación, no solo las tesis elaboradas antes, sino todo escrito, dice, sea que aparezca en la forma de artículos o informes, ¿ven? Es toda la estructura del estado del arte. Cualquier otra publicación científica es digna de considerarse como antecedente siempre que haya aportes que reconocer. O sea, no ponga por poner, sino aportes que se puedan reconocer de esas investigaciones. A eso se refiere. Por lo tanto, ¿qué es los antecedentes del estudio o el estado del arte? Los antecedentes son importantes porque nos permiten crear criterios, dice, ¿no? La investigación que se plantea y ubicar e interpretar e enjuiciar, es decir, con los antecedentes. Por eso en algún momento cuando yo los he escuchado defender, etcétera, el tribunal les decía que era insuficiente, les han colocado, ¿no?, el estado del arte, porque no ubicaban ni tampoco interpretaban
¿me entienden? La situación, sino lo único que ustedes han hecho es copiar, han hecho un copy-paste de algún artículo, etcétera, que han encontrado algo que les pueda ayudar, pero no han hecho la interpretación, ¿me entienden? O sea, si yo encuentro, por ejemplo, no sé, pues, un tema de referencia a lo que son políticas, a ver, mi tema del postdoctorado son políticas públicas, ¿no? Y en relación a las universidades indígenas, ¿ya? Porque este es un estudio que se me ha ocurrido hacer en referencia a las universidades indígenas que hay en existencia, pero a través de un postulado, ¿no? Muy interesante a partir de la epistemología de las políticas públicas en Sudamérica y qué es lo que se está haciendo en el momento y cómo se ubican estas universidades. Ya, eso es por un lado. Entonces, el hecho es de que al haber hecho este tipo de situación, yo tengo que hacer una interpretación de las políticas públicas. Ahora, puede ser que sean políticas públicas de este señor Carlos Tevelo, cómo lo ve las políticas, las epistemologías de las políticas públicas, ¿ya? Pero está en relación a mi tema, sí. Entonces, debo decir que voy a tomar esas políticas públicas de este señor. ¿Por qué? Porque en mi tesis, etcétera, me va a servir para poder, de alguna forma, explicar el sistema de, ¿cómo les diría? Explicar, ¿no? Hacia dónde y cómo yo quiero explicar mis universidades indígenas, etcétera. Me remito a mi formulación de problemas, que me va a ayudar, por decirles, he encontrado un artículo que me va a ayudar a ubicarme en qué momento yo puedo situar también mi investigación como tal vez, o tal vez me va a ayudar a que yo no cometa el error que yo he encontrado en este artículo. También puedo enjuiciar y decir, sí, enjuiciar y tener un juicio de acuerdo a, que no estoy de acuerdo con esto, pero que mi investigación va a ir en relación a esto, ¿me entienden? Ustedes no, lo que han hecho es hacer un copy-paste, así, este artículo dice esto, esta tesis dice esto, pues tampoco, ¿no? O sea, le han hecho un copy-paste, entonces por eso que les han puesto es insuficiente, ¿me entienden? Es insuficiente. Y de verdad, ¿no? O sea, tenían toda la razón cuando les dicen que es insuficiente. ¿Por qué? Porque solamente han copiado, ¿me entienden? ¿No? Y no se trata de eso, es el hecho de la interpretación del que den en el momento que se hace. Ahora, los antecedentes del estudio, lo que hace el investigador es una síntesis conceptual de los logros en una área determinada de saber, de lo que les acabo de decir, al cual pertenece el tema y el problema de la investigación. Se recomienda que al hacer la síntesis se mencione el área y el autor. Por eso les digo, yo puedo tomar esto, una síntesis, o definitivamente redacto y digo que se encontró en el artículo tanto, ¿no? La siguiente temática que tiene relación con mi formulación del problema, pero que al mismo tiempo considero que esto debe ser, etcétera, y que en mi investigación se va a desarrollar tal elemento, pero tengo que colocar de dónde yo he sacado, ¿no? Etcétera. Si es un artículo del fulanito, del año, del editorial, etcétera, de una revista científica, colocaré todos los elementos que tengo que colocar, pero que he hecho la interpretación del elemento que me importa, sí, pero no lo he copiado, copy-paste y lo he dejado ahí. Me dejo entender, ¿no? Espero que sí, con esta situación. La importancia de los antecedentes del estudio. Es importante una presentación estructural de los antecedentes y ordenarlos de tal manera que se distingan de los libros, tesis y obras publicadas. ¿Ve? Debo ordenarlo, pero tengo que hacer la interpretación de los mismos, hacer una síntesis de los mismos, pero no dejarlos así tal cual, como en algún caso se ha visto. Puede ocurrir que el investigador se percate de que hay otras investigaciones que se están implementando, entonces puede evitar gastar esfuerzos vanamente, ¿ve? Ahí es lo que les acababa de decir. Por un lado, y por el otro lado, tenemos que los antecedentes del estudio, es posible que dos investigadores lleguen a conocer algo nuevo en circunstancias de lugares distintos al mismo tiempo. Es verdad que cuando digo es posible que dos investigadores estén haciendo el mismo tema, pero que las circunstancias del lugar son distintas y en el mismo tiempo. Es decir, las circunstancias pueden ser, o sea, hay dos investigadores con el mismo tema, pero muy distinto en el tiempo.
Sí, fíjate que yo lo he hecho el 2020, he hecho en referencia a los movimientos sociales, pero que es diferente. Que los movimientos sociales que hubieron en el momento, qué sé yo, los movimientos sociales que hubieron a principios del 2019, no fueron los mismos movimientos que se ocurrieron en el mismo 2019 a finales del 2019 o que digamos estoy tomando lo que es el estudio de las políticas, qué sé yo, de las políticas que hubiera tomado y más, ya si tuviera que hacer una estructura de estudio en relación a lo que está haciendo y más, no, no es lo mismo, estoy en un mismo año, ¿me entiendes? Pero el más antes tenía una política que tuvo en la asamblea y ahora está tomando otra, ¿me entiendes? Es un mismo tiempo, sí, es el mismo, los mismos actores de políticos tal vez, pero la situación es totalmente diferente, ¿me entienden? Totalmente diferente. Es el mismo, como les digo, el mismo investigador con el mismo, también el mismo tema, etcétera, los dos, pero están tomando dos elementos totalmente diferentes. Lo que dice aquí, ejemplo, hay un descubrimiento del cálculo diferencial, la revisión o exposición de los antecedentes no solo es una tarea científica, es también un mandato ético, porque no se puede soslayar los aportes anteriores. Ya, además, hay que evaluarlos a la luz del desarrollo y el cultivo de las ciencias. Entonces, o sea, dice su mandato ético, sí, no solo es una tarea científica, sino es algo que yo puedo hacerlo, pero que tiene que estar claro, o sea, es un descubrimiento del cálculo diferencial que ha existido en dos momentos. Ya, es la misma situación, pero en dos momentos diferentes, incluso vistos por dos investigadores que conocen las mismas circunstancias, pero en la misma temática, pero en tiempos diferentes. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso se ve en los antecedentes, ¿me entienden? O sea, los antecedentes de la investigación es bien importante porque han sido más redactadas en su caso. O sea, es parte del marco teórico, lo es, ¿me entienden? Porque está antes, pero ha sido más redactado en el caso de ustedes. Entonces, eso más, o sea, todo eso ustedes tienen que cuidar. Están constituidos por las investigaciones realizadas por otros investigadores, ¿no? Y que guardan relación directa con el problema del objeto de la investigación. Eso es lo que hacen los antecedentes. Están constituidos, sí, por otros investigadores, pero que tiene relación con su objeto claro y definido de estudio. O sea, no lo voy a citar a este autor, no voy a hacer una síntesis de este autor que no tenga nada que ver con investigación, absurdo, ¿no? Se encuentran en tesis de grado, de posgrados, universidades, revistas, boletines científicos, informes, instituciones científicas, profesionales, proyectos, conferencias, en los cuales los autores registran sus investigaciones. ¿Ya? Entonces, estoy tratando más o menos de ir, y mañana terminamos estas diapositivas, son largas, pero les está ayudando a aclarar elementos que yo se los voy a decir al número, ¿me entiende? Posiblemente, como decía mi tribunal oponente, ¿no? Con el que hemos tenido muchas discrepancias, pero he crecido y me ayudó a crecer intelectualmente cuando me decía, tú eres Caterpillar, me decía. ¿Y por qué me decía eso? Porque a mí me tienes que decir las cosas en lo duro. Y es a veces en lo... Si no te dicen a veces las cosas demasiado duras o te presionan, a veces uno no entiende. ¿No? Entonces, él a veces era un poco torpe conmigo, pero creo que era la única forma de entender, ¿no? Cuando a veces yo me encaprichaba, decía, para mí está bien esto, ¿no? Hasta que, gracias a él, creo que tengo una tesis publicada en España, es mi tesis doctoral, es mi gran orgullo de decir, mi tesis está en el ámbito internacional, porque en algún momento me dijo que mi tesis era una porquería y me lo dijo así en vísperas de las fechas de Navidad, en las vísperas de la Nochebuena. Se le ocurrió decirme eso y les juro que he llorado como a moco tendido todo y me quedó un trauma así psicológico así fuerte porque yo dije o me paro de esta o no me paro nunca. Me tuve que parar y enseñarle y le dije, no, una cosa es que usted me diga eso, pero dígame cuán porquería es, ¿no? Y dónde está la porquería de mi trabajo, así, porque tiene sus términos, no hacía pelearnos con él. Bueno, me explicó, era justamente la posición epistemológica, por eso que yo le tengo trauma, ¿no? La parte epistemológica, y puede ser que desde ahí, desde ese momento,
he empezado a estudiar, he empezado a leer, he empezado a construir, es decir, creo que me he vuelto yo obsesiva con las tesis, con el asunto epistemológico, y esto he leído mucho, referencias, claro, tenía el hombre razón, sí, pero gracias a él he podido construir algo. Entonces yo se los voy a decir así, tal cual como yo he visto sus perfiles, ¿no? Graves, pues sus perfiles, ustedes queridos compañeros, ¿no? Sus antecedentes eran, discúlpenme, tanto peor que de pregrado, ¿no? Esto no es pregrado, esto es doctorado, ustedes tienen que hacer una interpretación, es lo que les está diciendo aquí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Es orientar al trabajo, organizar esos antecedentes, proponer los siguientes criterios. En fin, esto es lo que busca, a esto me voy. Selección según la naturaleza de la investigación. En primer lugar, primero se debe seleccionar todas las investigaciones, artículos científicos que tengan relación directa con mi tema. Si no lo hubiera, se debe seleccionar aquellos que guardan relación relativa. Ahora que me digan, no existe, no, siempre, no, pero puede ser que haya algo relativo, ¿me entiendes? Pero no es que no hay otra cosa que más busco bien. Se encuentran en las bibliotecas de las universidades o de otras instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en Internet, en formatos, en PDF. La no existencia de antecedentes en el ámbito nacional es una de las formas de explicar la originalidad de su investigación. Pero tiene que volverse ratones de biblioteca, pues. Un buen investigador es ratón de biblioteca. Ahora, en la época de mi tesis doctoral, ya había pues la parte tecnológica, todo esto, a mí me ayudaba mucho. Pero cuando yo he hecho mi tesis de grado, mi tesis de pregrado, ya que yo la considero que la de pregrado fue la primera parte, la de especialidad fue la segunda, la de la maestría fue la tercera, la del doctorado fue la cuarta. Así, ha tenido 4 momentos de investigación, porque he seguido ahondando sobre el tema. La primera había relación con la parte psicológica y la parte de los cuadros psicopatológicos y en el penal de San Pedro. La otra ha sido en relación ya dentro del penal de San Pedro, desarrollando diagramas de poderes y de contrapoderes. La otra ha sido crear políticas de educación penitenciaria, pero todo en sistemas penitenciarios. Por eso digo, no creo que haya otra persona que conozca más estructuras penitenciarias, pero la verdad es que a los que conocemos no nos dan ni la hora, a los que no conocen nada sí les dan, ¿no? Eso es lo que hay últimamente. Pero yo me voy a la de pregrado. En esa época no había esa facilidad tecnológica que hoy día hay. Yo he tenido que ir hasta el último biblioteca de la ciudad de La Paz, a meter, hasta abrir libros que jamás los habían abierto y sonaban. Y libros antiguos que tenía que agarrar un cuchillito y cortar las hojas. ¿Me entiende? Que era la primera que estaba abriendo ese libro. He tenido ese hermoso placer de abrir, ser la primera, creo, en abrir y cortar esas páginas, porque estaban, parece de imprenta así, no las cortaron y tampoco como nadie lo leyó, estaban así. Entonces, como les digo, ahora hay la facilidad de las bibliotecas digitales. Ustedes pueden acceder incluso a libros gratuitos que ya no, antes cuando yo hice la tesis de pregrado, por Dios, mis padres se tenían que rajar en darme platita para sacar fragmentos de los libros, no tenía la parte económica para poder sacar todito el libro en fotocopia. Pero hoy día pueden bajar hasta libros enteros y gratuitos. Es decir, la tecnología avanza, así que no me pueden decir que no se puede hacer un marco teórico. Discúlpenme, pero la tecnología hoy día, si ustedes se vuelven ratones de bibliotecas digitales, van a encontrar lo que se hubieran encontrado. La cosa es ponerse las pilas. No, ahí está, eso es lo que nos dicen, ¿no? Estoy explicándoles los errores que yo he visto en sus estados del arte, que se los voy a decir si es que encuentro lo mismo.
Tiene que estar en relación con sus variables en el caso de que éste tuviera, no se va a detener diseño metodológico si tiene o no tiene variables. En primer lugar, consideramos que el investigador debe tener plena claridad de los antecedentes, debe seleccionar y organizar en función de variables de la investigación con la finalidad de dar consistencia a la formulación de la hipótesis. Si alguien tiene hipótesis, y eso tiene que tener muy en cuenta esto. Si es naturalista interpretativa, no hay por dónde perderse, esto no va. Ello significa que hay que buscar ordenar los antecedentes de acuerdo a la naturaleza de las variables, causa y efecto. Cuando encuentro material, tengo que ordenar sobre la causa y el efecto que está produciendo, que lo que yo quiero demostrar en mi hipótesis, pero tomando en cuenta el orden de los documentos que yo estoy tomando, el orden de acuerdo, no precisamente a la causa y el efecto, ¿no? ¿A quién quiero demostrar? Es la hipótesis, pero la hipótesis está en funcionalidad de las variables. Entonces tengo que ordenar todo el material de acuerdo a ellos. O sea, no se olvide. Relación entre antecedentes, variables en investigación, lo que les decía. Tenemos el antecedente, tenemos las variables dependiente y independiente, tenemos causa y efecto, sustentabilidad de la red educativa rural, aprovechamiento de los recursos naturales, las fuentes aquí, que yo lo vaya a ver de los diferentes autores que están acá, pero lo tengo que ordenar aquí de forma cronológica, de decir una forma no cronológica, secuencial, que aquí estoy, tengo que ver documentos que aclaren lo que es la causa y aquí lo que es el efecto. Entonces, en relación a eso, yo tengo que hacer una síntesis para poder ver en los antecedentes que van a responder a lo que yo quiero hacer. Criterio geoespacial. Las investigaciones son, los antecedentes deben pertenecer según la jerarquía geoespacial en el espacio local, regional o nacional. Esto es bien importante. Si ustedes pueden lograr obtener, digamos, sus investigaciones en referencia a ver, voy a tomar otro ejemplo, no siempre el de educación, sino el de la crianza de los push, ¿ya? ¿Qué pasa por mejorar, ¿no? Esa parte de los quiz, lo que son los famosos conejitos estos, sí, pero yo tengo que buscar investigaciones que se hubieran realizado en el mundo andino, es decir, en los países más próximos que hayan tenido en relación a la crianza de estos animalitos. El Perú está muy cerca, ¿no? Que es una parte andina, etcétera, donde existan estos animalitos como producto, pero cercano al país, ¿me entiendes? Cercano. ¿No? Entonces, ahí estoy delimitando mi geoespacial, el espacio geográfico local, regional o nacional, o simplemente irme a ver otros departamentos como Oruro, Potosí, etcétera, donde haya esta crianza. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel nacional? ¿Qué se ha hecho a nivel internacional, que son los países vecinos, etcétera? Entonces, esa documentación me va a servir como antecedente. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer también, decir, se ha tomado esto, ¿por qué? Porque en relación a mi tema me va a ayudar a aclarar y ver, Cuando ustedes han hecho el estado del arte, sí o sí han tenido que haber visto un rastreo bibliográfico, o sea, por eso les digo, no van a empezar de cero, pero lamentablemente ustedes, como les digo, solo han hecho un copy-paste y nada más. ¿Por qué al desarrollarse en espacio geográfico similar o cercano al de la investigación en curso aporta mejor orientación al trabajo del investigador? Claro, porque me estoy ubicando geográficamente qué es lo que quiero y dónde quiero, ¿me entienden? Ahora, si yo estoy haciendo en La Paz, específicamente en la provincia de Batalla, estoy viendo esto por especificidad, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué es lo que ha pasado en las otras provincias y si no ha pasado nada, ver en los otros departamentos. Ahora, si no ha pasado nada, me voy a nivel internacional. Ahora, si en el nivel internacional sí, no, ok, una maravilla, geográficamente, pero ya estoy delimitando incluso eso más. Si no existen antecedentes en estos espacios, entonces se tiene que recurrir a las investigaciones que pertenecen a otros espacios, ¿ven? Latinoamericanos o mundiales, lo que les acababa de decir. Tenemos un contenido o contenidos a registrarse, ¿no? A registrarse. Es otra preocupación, dice, crucial en la construcción del marco teórico, porque no se trata de copiar gran cantidad de contenidos de otros autores que generan un abultado documento de pensamientos ajenos. Esto
Eso resume todo lo que ustedes han hecho, ¿ya? Y esto han hecho. Contenidos a registrar, ¿es una preocupación crucial? Sí, porque es la construcción, dice, es la preocupación crucial, dice la construcción del marco teórico, porque no se trata de copiar gran cantidad de contenidos de otros autores, pero que generan un abultado documento de pensamientos ajenos. No, yo no les estoy diciendo, el marco teórico no es eso. Es lo que ustedes encuentran, pero la interpretación también que yo voy a darle. Por eso hay un contenido a registrarse. Resulta pertinente precisar qué y cómo antecedentes se debe registrar. Ya, ¿no? Ahora, esto ya en los antecedentes ya está la preocupación del marco teórico, ya está ahí la preocupación. Ahora, aquí nos dice, en el contenido a registrar hay el autor y el año, el lugar, la población en la cual se desarrolló la investigación. Asimismo, los contenidos de las conclusiones y recomendaciones a la cual arribó ese investigador, porque allí se resumen los aspectos sustantivos y los resultados de la investigación. O sea, cuando ustedes vean un artículo, una tesis, etcétera, lo que les está diciendo es que esto es lo primero que ustedes tienen que registrar, no para ver cuál ha sido la fuente de información. Además que esta fuente de información es lo que les ha ayudado a arribar y aclarar mejor su formulación del problema. Yo tengo que redactarlo en esa forma. ¿Entiendes? Es un tipo de redacción. Es lo que ha hecho este señor, por ejemplo, ¿no? En sus antecedentes, en su estado del arte, etcétera. Lo que nos ha mostrado los antecedentes, como ha hecho el doctor Campo Hermoso y los demás, muestra, ¿no? La diversidad de libros que hay en existencia en la anatomía. Está el famoso Robin, no me acuerdo, son autores clásicos, pues, ¿no? De la medicina, no, pero donde dice, todos teníamos, dice, en esas épocas, como yo, dice, no he memorizaba un poco más y cantaba, dice él, ¿no? Pero no había un desarrollo de ese pensamiento crítico, del entendimiento y además de que se me quede plasmado en el cerebro, como una huella, ¿no? Una huella que te deje en el cerebro, que yo pueda recordarlo con mucha facilidad. No, incluso por qué colocó a Vygotsky, porque Vygotsky hay una parte donde explica sobre el significante, o sea, el signo y el signo, ¿cómo es? El signo y la simbología. Hay una parte muy interesante que Piaget explica y es en el cual él se había basado. No está en el texto, pero yo decía, ¿por qué su desarrollo próximo pone todo aquello? Pero tiene que ver mucho también con la memoria semántica, en la cual él hace esa relación, encuentra esa relación. Ya, ahora, ustedes lo mismo, ¿no? Si este señor hace incluso en sus antecedentes, dice él, no se basa en esos autores que lo muestra de forma muy general, pero a lo que él quiere arribar, pero en los antecedentes no lo dice en toda el marco teórico situación que lo muestra, pero no lo explica con esa claridad. En el caso de ustedes lo tienen que hacer con mucha claridad. Incluso les he estado mostrando errores que comúnmente se realizan, ya se producen. Entonces, espero que no se molesten, pero les estoy diciendo lo que yo he visto en sus perfiles. Ahora dice, la antigüedad de las fuentes. En la sociedad del conocimiento, estos se duplican cada vez en menor tiempo. Por lo tanto, una mayor antigüedad de los antecedentes es un aspecto que puede generar un sesgo temporal, en el sentido de que ya no tiene vigencia y por lo tanto no puede servir de sustento de la investigación del curso. Depende de eso, ¿no? Del tema, porque si yo estoy haciendo una recopilación histórico, ¿no? Un registro documental histórico, muchas veces a cuanto más antiguo sea, mejor me va a resultar a mí para poder demostrar incluso lo que quiero hacer, por un lado. Pero por el otro lado, para otro tipo de investigaciones, es posible que haya investigaciones ya muy obsoletas. Yo he visto por lo general que hay muchos tutores o instituciones que te dicen, por favor, se les solicita que tomen bibliografía a partir del año 2000 para adelante. El resto es muy obsoleto, ¿no? Ya quedó en la caverna. Pero hay libros que aún puedan ser de los años 70, 60, 80 o hasta 90, etcétera. Te dan un margen de cómo se ha producido, te sirven como un referente histórico, ¿no? Incluso tú puedes hacer una relación evolutiva histórica del concepto hasta donde se entiende a la fecha.
como un momento histórico sí puede servir, ¿me entiendes? Eso también tiene que tomar muy en cuenta. Por otro lado, el ejemplo, las condiciones geográficas, ambientales, económicas, sociales y educativas que generaron las conclusiones y recomendaciones de una investigación sobre niveles de aprendizaje en niños del asentamiento humano Puerto Nuevo del Callao en el año 1990 son diferentes a las etapas del año 2007. ¿Ve? O sea, hay elementos que cambian en el tiempo, ¿no? O sea, no se han mantenido. Por ejemplo, las investigaciones que casualmente han hecho estos compañeros que han defendido el taller y hoy día se han mantenido vigentes en el tiempo porque han tomado metodología, han tomado este tipo de enseñanza, etcétera, y en el momento sí se ha visto, pero no en el ámbito de la medicina como lo han tomado ellos, por lo tanto se hace y se ve relevancia del mismo, ¿no? Entonces, hay temas que se mantienen, pero hay otros temas que pueden sufrir, ¿no? Este tipo de cosas que quedan desactualizados. Por lo tanto, el aporte dicho antecedente con una antigüedad de 17 años como sustento teórico es para una investigación actual que no tiene vigencia porque ya existen antecedentes buenos. ¿Ven? Ahí va. Para formular una propuesta sobre la antigüedad de los antecedentes y de las bases teóricas conviene tener un referente sobre la celeridad de los tiempos, la duplicación de los conocimientos, antigüedad de las fuentes. Se propone que los antecedentes deben tener una antigüedad máxima de 10 años, nada más. ¿Ve? Aunque lo que les decía, ¿ve? Hay instituciones que te van a pedir que te bibliografía del 2000 para adelante y que no les importa mucho, a no ser, como les he dicho, que ustedes fundamenten que es para darle una relevancia histórica, nada más. Existe la tendencia que consideran que la antigüedad es permisible, pero debe ser de 5 años, ¿ve? A algunos hasta de 5 años. Pero de ninguna manera mayor a 10 años porque devienen en obsoletos. Es frecuente la pregunta, profesor, ¿cuántos antecedentes debo registrar? En realidad no existe una norma sobre la cantidad de antecedentes que se deben registrar. Sin embargo, se propone que para el proyecto o plan de tesis se debe acompañar un mínimo de 2 y un máximo de 4. Ahí está. No, no que me ponga 5, 6, 7, como le han metido en algunos casos, hombre. Eran más antecedentes, así copy-paste más para variar, ni siquiera había una interpretación o relación con su tema que hubieran hecho, ni siquiera se han tomado ese trabajito de hacerlo. Por eso es que les han puesto insuficientes, ¿no? O sea, por no ponerles lo que les acabo de decir, les estoy diciendo lo mío. Entonces, aquí creo que con esto les queda bien clarito que un antecedente, dice, sin embargo, propone que un proyecto o plan de tesis debe acompañar un mínimo de dos, un máximo de 4 antecedentes, o sea, 4 autores que hayan visto elementos que tienen en contacto, 2 mínimo, 4 máximo, por cada variable de investigación. Si tenemos 2 variables, bueno, tomaré 2 de uno y 2 del otro. Y si no tengo variables, simplemente tomaré 3, listo, para quedar en equilibrio. Para el informe final, debe registrarse entre 3 y 5 antecedentes por cada variable. Generalmente se toma 2 del uno y 2 del otro. Ni el uno ni el otro va mal, entonces se equilibra. Significa que si registramos 3 por variable, entonces tendremos un total de 6. Si registramos 5 antecedentes por variable, tendremos un total de 10 antecedentes. Esto es lo que no es viable, les contaré. Forma de registrar los antecedentes. Ya, ahí está. La forma de registrar los antecedentes se están viendo acá, ahorita los vamos a ver, ahí están. Y estoy segura que si esto hubieran tenido, lo hubieran hecho bien sus antecedentes, ya. Ya. A partir de aquí entramos a lo que son las bases teóricas, estamos entrando ya al marco teórico aquí. Hasta aquí eran los antecedentes, cómo los tendrían el estado del arte, cómo deberían haberlo hecho. Pero igual, no avanzaremos, tenemos todavía un poco de tiempo para hacerlo y lo terminaremos esto, ¿ya? Lo que nos dice, a ver, puedes registrarte en forma de cita textual o referencial. Leopoldo, taca, 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 la puedes espinar, Cusco relata sus experiencias respecto al manejo adecuado de recursos naturales, mejoramiento de la agricultura, taca, taca, y está pone todo. Afirma, ahora dice, la crianza de ganado vacuno, así como de semillas figuradas, propios del lugar, sobre su experiencia, afirma, aquí está, afirma, que los resultados fueron exitosos. Hoy tenemos 7.200 metros cuadrados a diversas especies, taca, taca, taca,
desarrolla una diversidad de técnicas de tratamientos estilados, el humus, la tecnificación de la... Han visto que aquí lo que está haciendo es ya... aquí está de forma textual, lo que ustedes se podría decir que ha hecho un copy-paste, lo mismo, ya, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? La experiencia de Leopoldo Macarco la consideramos como un antecedente por cuanto esta la realiza en un espacio andino. ¿Ve? Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Si bien aquí ha copiado, etcétera, tal cual, incluso aquí está haciendo la interpretación de este señor Leopoldo Macarco, que la consideramos, pero hace todo una síntesis de explicación. ¿Cómo se puede observar en el párrafo que antecede el autor? Sustenta la razón es por la cual por la cual es este antecedente, dice, no, le sirve el sustento a su investigación en el curso. No se trata de copiar antecedentes relacionados sin destacar en qué aspecto sustenta el objeto de la investigación. Aquí lo que hay que sustentar. Se ha copiado esto, pero aquí está sustentando por qué lo ha hecho. Se tiene que sustentarlo, tiene que interpretarlo. No es copiar por copiar, compañeros, tiene que copiar, pero tiene que interpretarlo. Ahora, tiene que haber una clara diferenciación en cuando ustedes redacten lo que dice el autor y lo que ustedes dicen. Aquí ustedes tienen que señalar que el autor fulanito de tal, taca, dijo esto, etcétera, ¿no? O el fulano de tal lo puede copiar textual, pero al mismo tiempo se toma este autor por lo siguiente. ¿Por qué? Porque se relaciona con mi tema, o responde a mi tema, o no sé. Pero ustedes tienen que hacer la interpretación del párrafo que hubieran copiado de forma textual. Ahora, si no lo han copiado no lo han copiado de forma textual, sí es posible que sí es posible no que ustedes hayan leído y estén haciendo la interpretación total, es decir, no he copiado, pero se tomó del artículo, se entiende al haber leído el artículo tanto del fulano tanto, donde el cual dice, y esta es la posición de él, y en relación a mi tema, la posición del tema o del autor, etcétera, del autor en relación a mi tema es esta, pero mi posición estoy viéndolo en esta forma, allá, estoy aclarando ahí, ¿no? Pero estoy dando a entender de que se ha leído de este autor, ¿no? En mi interpretación, y ahí va. O sea, todo esto les está explicando cómo se hace esto. Y ahí está, es leer esto, ¿no? Les he leído yo un ejemplo y ahí les está poniendo N cantidad de cómo ustedes tendrían que haber hecho sus famosos estados del arte. Ya, ahí está. Ojalá hubieran tenido esto antes de presentarlo, pero no hay situación que no se pueda, en pocas palabras, mejorar. Ya, ahí están las bases teóricas que mañana estas diapositivas las terminamos porque ahí están las bases teóricas, cómo son los criterios de las bases teóricas, la relación de las variables que debe existir. Bueno, y esto ya lo vamos a ver mañana. Ya, todito esto lo vamos a ver mañana. Términos básicos, términos que se utilizan. No, todo este material, no se olviden que se los voy a pasar. Hay desnutrición, miren cómo yo agarro el concepto de nutrición, la zona de nutrición, defensa de asimilación, exceso de disemilación, rendimiento escolar. Cuando digo concepto, es el rendimiento escolar, que es un producto que alcanza el alumno después de un proceso de aprendizaje. Pero miren, así chiquito, etcétera, lo voy explicando. Marco conceptual, ahí está. Eso mañana ya lo terminamos, les digo, tenemos un amplio. Aquí por lo menos hoy mi fin era explicarles cómo han metido las patas en su famoso estado del arte. Ya se habrán dado cuenta, etcétera, que ustedes tienen que revisar ahora sus sustentos, es decir, tienen que revisar su estado del arte y el sustento que ustedes le habían dado, ¿no? Y además de que les estoy haciendo reflexionar un poco que no van a partir de cero en el constructo de su marco teórico, porque esto, rastreo bibliográfico, lo han tenido que haber hecho para haber construido su estado del arte. Ahora, que ha sido insuficiente, es posible porque tal vez solamente han hecho la copia y no la interpretación, etcétera, en relación
espero que hoy día les haya sido productivo, ¿no? Este avance de este material. Nos estamos viendo el día de mañana a las 7 y ya con esto culminaría. Estas diapositivas son 86. Ya mañana las culminamos porque está todo el detalle de lo que es el marco teórico que les va a ayudar. Siempre los trato de hacer reflexionar en el sentido de siempre motivarlos para que terminen este marco teórico. Termínenlo, o sea, en el momento que tengamos a esa parte, puede considerarse ya, pueden incluso hasta dormir tranquilos y decir que se justifica el tiempo, el dinero que ustedes están invirtiendo.